Hola a todos, hoy hablaremos sobre las corrientes pedagógicas y las tendencias pedagógicas y didácticas, empezando por dilucidar términos que, aunque relacionados, no son iguales. Enfoque es un punto de vista determinado por su contexto que pretende interpretar y explicar el fenómeno educativo desde un referente teórico. En tanto, corriente es una alternativa teórica ante las necesidades de la práctica educativa que penetra en los problemas y plantea soluciones. El movimiento de corriente y enfoque resultará en una tendencia como dirección que asume la educación en un desarrollo encaminado hacia lo nuevo y cualitativamente superior, que se materializará en un modelo pedagógico que sintetice las partes y elementos de una práctica pedagógica, identificando su percepción de docente, alumno y saber, y respondiendo al qué y cómo de la enseñanza y la evaluación. En cuanto a la relación entre pedagogía y didáctica, la primera se ocupa de las reflexiones respecto a los problemas de la educación y el proceso formativo con base en otras ciencias y del proceso educativo como proceso de socialización. Se vale de la didáctica para los procesos lógicos y sistemáticos, quien se ocupa del proceso educativo como proceso de enseñanza-aprendizaje, recibiendo el aporte de la psicología y la antropología educativa. Respecto a esto tenemos que el doctor Ricardo Lucio nos dice que ambas están orientadas a prácticas sociales. La didáctica tematiza el proceso de instrucción y es un momento importante pero no único de la pedagogía que reflexiona sobre el cómo, por qué y para qué de la educación. Por su parte, el doctor Justo Chávez define pedagogía como un saber asistido por fundamentos que necesita de la didáctica para aplicarlos a la práctica y así deben unirse en beneficio del proceso educativo. Alicia Camilloni destaca la influencia del currículo y las pujas para el control de la enseñanza en el debilitamiento de la pedagogía, sugiriendo la integración de las tres ciencias para el beneficio de la práctica educativa. Finalmente, el doctor Armando Zambrano destaca también su participación en el debate contemporáneo de la educación, una intentando comprender las finalidades de la educación y la otra fijando los límites del aprendizaje. En conclusión, tenemos que ambas se ocupan del proceso educativo, una como proceso de socialización y la otra como de enseñanza-aprendizaje. También que pese a la evidente relación entre ellas, el distanciamiento reciente ha beneficiado a la didáctica y desmerecido a la pedagogía. Y finalmente, que ambas tienen su convergencia en la educación y en la enseñanza y se necesitan y complementan mutuamente, siendo una horizonte de la otra. En cuanto a corrientes y tendencias, tenemos que para el doctor Justo Chávez, corriente pedagógica es la representación de un movimiento de ideas sobre educación que incluyen las tendencias. En tanto, una tendencia es un sistema de prácticas y reflexiones evidentes en la práctica educativa que genera una teoría y se materializa en un modelo pedagógico. Existen tendencias pedagógicas y didácticas que comparten fundamentos y criterios filosóficos concurriendo en una misma corriente pedagógica, que son tres. La naturalista, con origen en el pensamiento griego y renovado por Rousseau, que plantea la mínima intervención del educador ante la naturaleza del alumno, enseñando lo útil para la vida. La social, que ve al hombre como producto de la evolución de la sociedad y la cultura y define el perfeccionamiento de estos como el fin de la educación. Y la trascendente, que destaca la trascendencia del hombre como ser que nace de Dios y tiende a él indiscutiblemente. Tendencias pedagógicas de la corriente naturalista. Pedagogía positivista se originó en el siglo XIX. Es heredera de la concepción positivista de la ciencia. Objetivo de educación: hacer que el individuo adquiera los hábitos y habilidades de la sociedad. Características: aplicación del método experimental. Tiene en cuenta las necesidades del alumno. La experiencia como guía para llegar al conocimiento. Interrelación entre el alumno y la naturaleza. Representantes: Herbert Spencer consideró la pedagogía positivista en los aspectos referentes a la educación intelectual, moral y física. Augusto Comte expuso una concepción nueva fundada en la ciencia. Robert Arrigo consideró la educación como un hecho natural, como concepción empírica. Pedagogía activa se originó en el siglo XX, reacción en todos los postulados en la pedagogía positivista. Objetivo de educación: activar y desarrollar en todas sus capacidades. Características: aplicación de la psicología a la pedagogía, énfasis en los intereses del educando. Maestro guía para la orientación del alumno. Representantes: Edward Claparier, la educación funcional en la que toma la necesidad del niño, su interés, por alcanzar un fin. Adolfo Ferriari hace una crítica al positivismo y se destaca su necesidad de utilitarismo y pragmático. Stanley Hall logra un fin cuando los educandos se vuelven en intereses. María Montessori desarrolla al hombre en todas sus capacidades. Pedagogía pragmática se originó en Estados Unidos. Teoría filosófica del pragmatismo. Objetivo de educación: mejorar las condiciones de la humanidad con la práctica. Características: función del maestro como técnico. Educación como mejora de las condiciones de la sociedad. La educación social mediante la actividad grupal, arte, literatura e historia, convertidas en una ciencia social. Representantes: John Dewey tenía como idea funcionamiento
verdaderamente democrático, la sociedad se centra en el alumno y fomentaba el trabajo grupal. Otro representante es Shelley Peirce, William Holmes. Pedagogía tecnológica. Su origen fue en enseñanza pragmática, principios como cientifismo, estructuralismo, neopositivismo y tecnocismo. Características. El hombre es todo lo que la ciencia puede saber de él y todo lo que la tecnología puede saber de él. Hombre como un reproductor de esquemas, de contenidos y mecanismos. Representantes. Celestine Reiner propone emplear en las clases un pequeño equipo de imprenta, cuyo manejo lleva a la producción de otros elementos y técnicas. Frederick Schiller se enmarca en el conductivismo, base en la enseñanza pragmática. Herbert McLuhan, teórico en las técnicas de comunicación, les da un peso y autonomía sobre los educantes. Corriente naturalista. En esta se encuentran 4. La didáctica conductista. Las características más importantes, según la metodología y contenidos, son la memoria y repetición, formulación de preguntas, conducir la síntesis y lograrla, la retroalimentación, emplear refuerzos. Otro docente, debe ser el instructor y supervisor, sin autonomía organizacional, y es el centro. El estudiante es pasivo, no se considera sus necesidades e intereses. El representante de la didáctica conductista es Skinner, con el condicionamiento operante en 1948. El problema de la didáctica conductista es que no se toma en cuenta la heterogeneidad del aprendizaje. Didáctica activa. Tiene como principales características respecto a metodología y contenidos, la cooperación, aprender a resolver problemas, abstracción de saberes, autoaprendizaje y la actividad para manejar los problemas de disciplina. En la didáctica activa se tiene un solo docente para varios grupos. Asimismo, el estudiante puede socializar y también tiene la libertad de expresión. El representante de la didáctica activa es Adolphe Ferrier, quien nos dice que se aprende haciendo. Didáctica cognitivista. Tiene como principales características, en base a la metodología y contenidos, al aprendizaje por descubrimiento. Este debe ser deductivo, inductivo y sintético, y debe tener material secuencial. Obviamente, esto no es todo, pues encontramos que el lenguaje es el vehículo de la enseñanza pedagógica tecnocrática. El estudiante se predispone a aprender, por lo tanto, debe ser activo. Los representantes de la didáctica cognitivista es Brunner, quien nos dice que el aprendizaje es por descubrimiento, y a su vez, quien nos menciona sobre el aprendizaje significativo. Uno de los problemas de la didáctica cognitivista es que no solo se dan en contextos específicos y se necesitan demasiados recursos. Y por último tenemos a la didáctica operatoria. Esta tiene como principales características en metodología y contenidos que facilita el proceso natural psicobiológico del conocimiento. El error es un paso en el proceso. El conocimiento se construye en equilibrio del individuo y su medio, fortalece las actividades intelectuales por ensayo y error, dejando las bases científicas. Respecto al estudiante, debe ser activo y debe tener un desarrollo natural. El representante de la didáctica operatoria es Jean Piaget, quien nos habla de la teoría de la inteligencia. En este caso se va a tocar acerca de la corriente social. Esta corriente considera al hombre como un producto social y también como un producto cultural, en el cual toma la educación para un perfeccionamiento de la sociedad y que el hombre debe construir su propio conocimiento. Es así que en esta corriente social se puede encontrar la tendencia pedagógica de la corriente social. Dentro de esta tendencia pedagógica se encuentra la pedagogía marxista, cuyo máximo representante es Karl Marx, en el cual toman a la educación como base para el desarrollo del país. Es por ello que se sostiene que la educación debe ser inclusiva. Marx y Engels defienden que la educación debe abarcar 3 ámbitos, los cuales son la educación intelectual, la educación física y la educación politécnica. Ahora se va a tocar acerca de la pedagogía funcionalista, cuyo máximo representante fue John Dewey. Dewey fue el creador de la escuela activa, o la escuela nueva. El máximo aporte que hizo fue afirmar que el niño no es un recipiente que espera ser llenado, sino que posee conocimientos. También, esta pedagogía menciona que la educación debe ser un proceso interactivo. Es por ello que esta pedagogía se enfoca
tanto en el funcionamiento de la mente por parte de la psicología como también en la interacción que se da con el entorno. Dicha pedagogía toma la educación no como un producto, sino como un proceso en el cual es importante el aprendizaje. Por último, dentro de esta tendencia también se encuentra la educación popular, en el cual su máximo representante es Paulo Freire. Freire lo que buscaba era que se diera una educación más humanizadora y a la vez también que sea más reflexiva y crítica. Es por ello que esta educación criticaba a la educación formal o educación tradicional debido a que se caracterizaba por el autoritarismo. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo que tenía esta educación? Pues era cambiar la sociedad. Sin embargo, tenía que tomar bases. Es por ello que se considera que tenía que ser mediante la alfabetización y también el desarrollo social. Dentro de las características de la educación popular se encuentran 4, las cuales son la crítica dialéctica para poder cambiar el entorno, el método social, que en este caso es el diálogo, el contexto en el que se va a desarrollar la persona, y por último la praxis, que es la aplicación del aprendizaje adquirido. Tendencias didácticas de la corriente social. La didáctica funcionalista. Tenemos como principal representante a John Dewey, que considera a la educación como un proceso de socialización, donde se moldea a los educandos a imagen y semejanza del medio ambiente social. El profesor debe de proponer actividades guiadas, considerando los intereses y capacidades del estudiante. De esta manera, se logrará la apropiación del conocimiento, como resultado de la conexión que realice el maestro entre el material de estudio y lo que el estudiante haya visto. Sobre los métodos de enseñanza, Dewey considera que deben derivarse del método científico. Por ello considera al método de problemas, en el cual se debe considerar alguna experiencia previa del estudiante, identificar algún problema surgido en base a esa experiencia, revisar los datos de este, formular hipótesis de solución y comprobar con la praxis. Es así que tras la reflexión permitirá llegar naturalmente al aprendizaje. Características de la didáctica funcional. Toma al campo social como base. La obtención del conocimiento llega por la experiencia, y los métodos deben basarse en la experimentación. La didáctica marxista. Como principales representantes tenemos a Piotr Galperin, Nina Talicina y Lothar Klimber. Piotr Galperin opta por el desarrollo integral de la personalidad, lo cual implica una relación entre la persona y el mundo. De esta manera se asimilará la experiencia histórico-cultural acumulada por la sociedad. Nina Talicina, en su obra Manual de la Psicología Pedagógica, menciona a la educación como un proceso para asimilar la experiencia de generaciones anteriores. Lothar Klimber, gracias a su obra Introducción a la Didáctica General, fue considerado como uno de los impulsores del desarrollo destacado de la didáctica en la URSS y Alemania. También debemos hablar de Lev Vygotsky, que hizo grandes aportes a esta tendencia, con su teoría histórico-cultural, la cual se centraba en que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo están relacionados. De la misma manera, es importante hablar de la zona del desarrollo próximo, la cual mide la distancia entre el nivel real de desarrollo, que es lo que se puede realizar por sí solo, y el desarrollo potencial, que es lo que se puede hacer con ayuda, siendo de esta manera que dichas ideas reivindican el papel del profesor y acentúan el aprendizaje colaborativo. Bueno, continuaremos con las corrientes trascendentes de la educación. Dentro de estas tenemos las tendencias pedagógicas, las cuales vienen a ser 3, la personalista, la neotomista y la espiritualista. La tendencia pedagógica personalista. Esta destaca porque cree que el hombre nace con alma o espíritu y por ello posee voluntad, conciencia y libertad. Esas características lo hacen superior a la naturaleza y a la sociedad. Cuando hablamos sobre esta tendencia, nos referimos a la formación integral en valores, intereses y capacidades, buscando orientar a cada persona en su vocación para su plena realización. Además, la educación para esta tendencia es un esfuerzo autoconstructivo, que no tiene como finalidad el saber o el hacer
o el aprender a convivir, sino el ser. La tendencia neotomista. Esta reafirma la correlación entre la instrucción y la educación, la inteligencia y la voluntad, además de la libertad. Por lo que no basta enseñar la verdad, sino además que hay que educar para practicarla. Esa tendencia tiene como principal representante al francés Maritain, quien hace una distinción entre el individuo, hombre como parte de la sociedad, y la persona con su fin, que es Dios. En cuanto a la pedagogía, se basa en la disciplina y hace referencia que el maestro es quien debe ayudar a los discípulos a formarse. En esta, la educación se vuelve sobrenatural porque la relación del maestro-alumno incluye al Dios como ser, como verdad y como amor. La pedagogía espiritualista. En esta destaca la importancia del espíritu, atribuyendo a la eficiencia de la obra educativa, sobre todo en la acción personal del educador. Esa tendencia tiene su origen en la concepción agustiniana, que subraya el valor pedagógico del amor, contra la concepción tomista que privilegia el valor de la verdad. Según esa tendencia, el instrumento de la educación no es el ejercicio repetido, sino la motivación de la acción. Esta tiene como autor a la Bertonier, el cual menciona que en la educación se enfrenta a dos intereses que hay que conciliar. Uno de ellos que viene a ser la libertad del educando, que lucha por ser él mismo, y el otro, el de la autoridad. Esta se caracteriza por ser voluntarista, se preocupa más por la formación moral que por la formación intelectual. Por otro lado, tenemos a la didáctica personalista, la cual también forma parte de las corrientes trascendentes de la educación, y es asumida por la religión en general y por el humanismo cristiano en particular. Para la didáctica personalista, el motor es la personalidad del educando. El mejor profesor es el modelo. El mejor estudiante es el que desarrolla plenamente su autonomía. La mejor institución es la que se cultiva en respeto. Exceptuando la última tendencia socialista, todas las demás surgieron en Europa y en Estados Unidos y de allí pasaron a Latinoamérica, generando así lo que se conoce como la problemática de tendencias pedagógicas y didácticas latinoamericanas. Al respecto, el doctor José Silverstein nos dice que en la didáctica latinoamericana existe una insuficiente sistematización con respecto a las categorías que debe asumir, generando que no se ofrezca a los docentes una posición teórico-metodológica que los oriente. En algunos sistemas educativos se importan teorías foráneas sin tener en cuenta la propia realidad educativa, haciendo que Latinoamérica no tenga aún una concepción didáctica elaborada a partir de las experiencias de los educadores latinoamericanos. A pesar de esto, el continente latinoamericano ha presentado desde las últimas décadas del siglo XX ciertas tendencias pedagógicas como didácticas que responden a la situación particular del continente. Tendencias pedagógicas y didácticas en Latinoamérica. Punto 1. Tendencia pedagógica del movimiento de educación representado por Paulo Freire. Su obra Una educación como práctica de la libertad. Freire plantea que los educandos ven una realidad en transformación en proceso. Asimismo logran captar y comprender al mundo. También considera que los hombres deben de sumar sentido a su propia existencia para poder ser persona y así está contextualizando su existencia y la de sus semejantes, generando la concienciación y el radicalismo. Obra 2. Pedagogía del oprimido. Aquí plantea que la deshumanización es consecuencia de la opresión y propone una visión donde el educador y el educando desarrollen una visión crítica al mundo, donde debería formarse un hombre nuevo, ni sea opresor ni el oprimido. La educación bancaria la critica, ya que esta considera al educando como recipiente de conocimientos. La educación problematizadora apunta hacia la liberación y a la independencia. Así destruye la pasividad del sujeto, que lo invita a la búsqueda de la transformación de la realidad. La influencia pedagógica de Freire. Freire propone una
una educación humanística que se promovió para integrar al individuo a la realidad nacional. Su técnica pedagógica es que los maestros observen cuidadosamente el universo de sus estudiantes y se adapten a su propio vocabulario y los incentiven a salir de su cultura del silencio y se liberen de sus ataduras, que es la única posibilidad de cambio de la sociedad. El método de Freire, su método fundamental es un método de cultura popular que se traduce en una política popular, que es: no hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar, lo que hace distinguir su unidad debajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. Concibe su metodología que sirven de coordenadas al proceso educativo. La didáctica no parametral, representada por Stella Quintar. Stella Quintar critica las formas de enseñar y los currículos tradicionales. También propone nuevas prácticas educativas críticas e emancipadoras. Círculos de reflexión. Son espacios donde se pueden fomentar la expresión libre y razonable frente a problemas, y estas se complementan con la resonación didáctica, y es la ruptura de lo que creíamos y sabíamos de los procesos de aprendizaje, y la didactografía, que es la exigencia epistémica de reflexionar desde su historia de vida. Visión de la didáctica. Se le considera como una ciencia con visión instrumental que tiene como objeto generar normativas para la tarea docente. También consolidaron dimensiones de análisis, tales como objetivos, contenidos, currículum, actividades y evaluación como categorías esenciales de la didáctica. Y más adelante se introdujeron análisis desde la resonancia didáctica. Tras el estudio y síntesis realizados, el grupo considera que comparar las corrientes que existen dentro de la pedagogía y las tendencias y métodos que estos plantean nos compromete a integrar aspectos de las diversas teorías en nuestra futura práctica docente, para así lograr el desarrollo integral de los